todos cuando empezamos en esto del dibujo, de la historieta y tal, nos hicimos esta pregunta cuando vimos a uno de esos geniales dibujantes. ¿Qué pincel usa? Yo necesito ese pincel para dibujar como él. Y si ya eres un dibujante profesional, seguro que bastante te han preguntado ¿qué pincel usas? ¿Qué pincel estás usando? ¿Con qué pincel hiciste esto? Hay mucha gente que dice que el pincel no importa, que lo que importa es lo que haga el dibujante con ese pincel. Yo no estoy tan de acuerdo porque los pinceles son herramientas y cada herramienta tiene atributos que nos puede o no servir para una cosa o la otra. Puede ser muy bueno martillando, pero si agarras un serrucho para martillar no vas a martillar bien. Lo mismo pasa con algunos pinceles. Y yo creo que principalmente pasa porque hay tipos de pinceles que nos sirven más para unas cosas que para otras. No es tan importante el pincel específico en sí, sino qué tipo de pincel estás usando y qué atributos tiene ese tipo de pinceles para la tarea en que lo quieres. Entonces sí es importante el pincel, pero no es importante específicamente tener X pincel, sino saber cuál de estos 4 tipos de pinceles vas a usar y para qué sirve cada uno. Hola, ¿qué tal muchachines? Bienvenidos una vez más al canal, soy Wilfredo y hoy vamos a hablar de lo que creo yo son los 4 principales tipos de pinceles que podemos usar a la hora de dibujar, de pintar, de hacer historieta de manera digital, no de manera tradicional. Así que si usas Photoshop, Procreate, Clip Studio, estos 4 tipos de pinceles son los que principalmente utilizan. Basta ya de tener 1000 pinceles instalados en la computadora que no usas nunca porque al final te quedas con 4, 5, 10 pinceles máximo que son los que usas y sobrecargas la memoria de la computadora poniéndole 1000 y pico de pinceles más. Cada vez que ves un pincel que te gusta te lo descargas para no usarlo nunca. ¿Cuál es el primer tipo de pincel? El pincel de lápiz. El pincel que imita la función de un lápiz. ¿Y cuál es esa función? Principalmente se trata de tener esa variedad en la opacidad, que cada línea puede ser más oscura cada vez que tú sobrepases la línea con otra. Como cuando estás boceteando con un lápiz, el lápiz es como un gris, pero cuando lo pasas varias veces, esa línea se va poniendo más oscura. ¿Y para qué nos sirve ese pincel? Precisamente para bocetear, para ir generando ideas, porque vas enfatizando las líneas que te importan de ese boceto que vas haciendo. Algunas líneas se van a perder, van a quedar muy claritas, no son necesarias. Otras líneas dentro de ese boceto que sí te importan, que sí son útiles, las vas a enfatizar y vas pasando otra vez sobre ella o vas aplicándoles más presión para que queden más oscuras. Esa es la principal función de este tipo de pinceles tipo lápiz. Algunos tienen textura que imitan el grafito de los lápices y está muy bien si quieres generar ese efecto. Lo importante es que te sirva para hacer esos sketches o esos bocetos. El segundo tipo de pincel es el pincel tipo tinta, que es el pincel predilecto de los que trabajamos con historieta, de los que hacemos ese tipo de dibujo que imita el entintado tradicional, y es un pincel que no trabaja tanto con opacidad, sino más bien con la presión ligada al valor de la línea que va dando. Mientras más presionamos, la línea se va haciendo más gruesa, tiene más valor. Mientras lo ponemos más suavemente, la línea es más delgada y nos permite jugar con ese valor de línea. Esa es la principal función de este tipo de pincel de tinta. Al igual que los pinceles tipo lápices, también puede tener textura, puede ser liso y limpio completamente o puede tener bordes irregulares. Todo depende del efecto que le quieras dar a esa línea, pero la principal función es esa, trabajar la presión con el valor de la línea. Un tercer pincel de estos indispensables es el aerógrafo. Ese pincel redondo con los bordes muy degradados, muy difuminados, que nos permite crear efectos de volumen cuando estamos pintando, dándole sombra a algunos elementos dentro del dibujo, que permite también, dependiendo del tamaño que le pongamos, si es muy grande, permite dar efectos de ambiente, crear efectos de penumbra, porque mientras más grande usamos este pincel, más difuminado se va haciendo ese borde. Y es muy versátil a la hora de crear efectos de colores. Algunos de estos pinceles se pueden configurar para que con la misma presión suelte más color o menos color. Eso también nos viene bien a la hora de crear ese efecto de ambiente. Y por eso este pincel es muy útil. Por lo general, este es uno de los pinceles menos variados. Suelo ver que siempre suele ser muy parecido porque como está, funciona muy bien. Quizá alguno tenga algún efecto de textura un poquito más de nube o de humo para generar algunos efectos. Pero en general, este pincel, el redondo y difuminado, funciona muy bien para lo que está hecho. Y un cuarto pincel es el pincel duro, digamos que es el pincel predilecto de los que pintan de manera digital, cuya principal característica es la de que la cantidad de tinta que te coloca en el lienzo depende de la presión que le vas dando.
pero sus bordes se mantienen. Entonces ese es el pincel predilecto para muchos que pintan de manera digital. Por supuesto, la variedad de este pincel viene en las texturas que pueden dársele. Hay pintores que tienen un solo pincel y este pincel permite trabajarlo como si fuera el pincel de lápiz, porque muchos directamente trabajan con un solo pincel desde el boceto hasta el trabajo final, porque no dependen tanto de la línea para trabajar, sino más bien de la mancha. Entonces con este pincel duro empiezan a tirar mancha, empiezan a dibujar, a darle valor con la presión y poco a poco van generando ese boceto que necesita para terminar haciendo la pintura final. Es un pincel muy versátil, como dije, varía mucho en las texturas que puedan darle y por eso hay tantos miles y miles y miles de pinceles de este tipo, que si encuentras el que tiene la textura que te gusta, pues ya estás hecho, no necesitas otro pincel porque puedes trabajar de principio a fin con él si tu trabajo es la pintura. Y creo que de los 4 este es el tipo de pincel al que más variedad se le ve. Por supuesto hay infinidad de otros pinceles que te crean árboles, que te crean edificios, que te crean incluso personas paradas sobre lugares. Vas pasando el pincel y te va tirando todos esos elementos ahí. Pero estos 4 pinceles son los principales que yo considero a la hora de que tú dibujes o pintes tus obras sin necesidad de usar pinceles que generan de manera mágica árboles o vehículos por ellos mismos. No sé si ustedes son de los que coleccionan miles y miles de pinceles y los instalan todos y ponen en su computadora que está a punto de explotar cada vez que abren el programa de dibujo, o si por lo general usan 5 o 10 pinceles y no descargan más. Yo personalmente soy de los que usa los pinceles que trae por defecto las aplicaciones, más algún par de pinceles adicionales que me voy descargando dependiendo de la función que necesito para ese momento. Me gustaría saber qué opinan ustedes, si están de acuerdo, si les parece que tener pocos pinceles es mejor o si es mejor tener miles y miles de pinceles instalados para trabajar. No olviden que Saga del Sol está en Kickstarter. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para si quieren seguir el proyecto o si quieren apoyarlo o simplemente quieren compartirlo en algún lugar. Vamos a ver qué tal nos va. Ya llevamos el 10% de la campaña recaudado, así que esperemos que antes de terminar podamos tenerla completa. Sin más que decir, nos vemos en la próxima, muchachines. Hasta luego.